Una interesante variante en la apertura española, un cambio en la estructura que nos lleva a posiciones parecidas a la India de Rey, un bando atacando por un flanco mientras el otro ataca por el flanco opuesto, un sacrificio increíble de material, unos peones que valen más que una torre, muchos ingredientes para esta magnífica partida. Bienvenido amigo Luisoner a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Race, donde vamos a ver la inmortal, no sé si será la inmortal o no, pero una maravillosa partida de Fabiano Caruana. Con las piezas blancas se enfrentaba a Smirnov y se plantea una apertura española donde las negras juegan con caballo F6, las blancas juegan con D3, sin entrar en las líneas principales con enroque corto de la variante de la defensa berlinesa de la apertura española que se ha planteado con caballo F6. Aquí no se entran en esas líneas y las negras juegan D6. Es cierto que en esta posición hay otras muchas ideas. Alfil C5 es una de las más empleadas, pero D6 tiene una idea bastante conocida. Defender el peón D5 y este orden permite algunas ideas al negro jugando con G6, alfil G7 y enroque corto. Digamos que sin llevar el alfil a E7, sabemos que en muchas aperturas, en muchas variantes de la apertura española, el negro juega alfil E7, luego enroca, luego juega torre 8, luego el alfil viene de nuevo a F8, G6, alfil G7, bueno, pues se quiere ahorrar todo eso el negro y jugar G6 y alfil G7, aunque primero Smirnov juega alfil D7, que también es típico en esta posiciones, evitando, bueno, digamos que haciendo que el caballo tenga control del centro, evitando que en algunas posiciones el blanco pueda doblar peones y las blancas juegan torre 1. Y después de G6 esta posición es muy interesante y sobre todo la idea que hay detrás de la jugada blanca, D4. Esta es una jugada muy interesante en esta posición cuando el rey todavía está en el centro y la torre blanca ya está en la columna E. Y esto es tan interesante porque, claro, el negro tiene que calcular que después de E por D4, si decide jugar E por D4, hay muchas ideas con E5, muchas de ellas, bueno, con alfil por C6 primero y luego E5, o incluso con E5 directa, teniendo en cuenta que la torre está apuntando a la columna, resultan ideas bastante desagradables para las negras. El cambio que quiere realizar el blanco en la estructura es muy interesante, porque si las negras están quietas, que no tienen obligación de capturar en D4, puesto que no hay realmente una amenaza de ganar el D5, porque un cambio en C6 también nos permitiría mantener un ataque sobre el peón D4. Así que el negro dice, bueno, no pasa nada, yo juego alfil G7 sin problema. Pero lo que va a hacer el blanco ahora es cambiar la estructura. Estábamos en una apertura española con el peón en D3 y llegamos a una posición con el centro cerrado, peones blancos en D5, E4 y D5 y peones negros en D6 y E5. Y como vamos a ver, de hecho, después de caballo E7, el cambio de alfiles y en cuanto las blancas jueguen C4, vamos a estar en posiciones que parecen más de una India de Rey. Pero ¿cuál es la principal diferencia de estas posiciones? Una vez que hace D5 y cambia. ¿Qué diferencia? Bueno, el negro hay que decir que juega caballo por D7 porque en estas posiciones ya sabemos que su ruptura está en F5 y el juego en el flanco del rey, cada bando suele jugar en el sector del tablero donde tiene la ventaja de espacio, el blanco tiene la ventaja de espacio gracias a su peón más avanzado en el flanco de dama, el negro su peón más avanzado está en E5, en el flanco de rey y suele querer jugar con F5, por eso quitar el caballo. Por eso retomar con el caballo para ya estar listo para jugar F5. De todas maneras, F5 no es una jugada fácil de hacer porque hay una idea de caballo G5 y colarse por E6 que puede resultar muy desagradable. Por eso el blanco no tiene prisa por hacer, no tiene miedo, digamos, ante los F5 porque siempre hay un caballo G5. El negro enroca y las blancas juegan C4. Y aquí es donde digo, nos encontramos en una estructura de una India de Rey, pero concretamente de una variante Mar del Plata, o bueno, también de una variante Petrosian, de un centro cerrado de la defensa India de Rey, pero a las negras le falta el alfil de casillas blancas. Y esto es muy importante, hay que decir que el alfil juega un papel muy importante en esas posiciones de la India de Rey, como ya vimos en nuestra clase de introducción a la defensa India de Rey, que podéis ver ahí. Ese alfil juega un papel importantísimo, porque aunque esté en C8 sin desarrollar en muchas posiciones,
cuando las negras vienen a atacar con los peones, ese alfil apoya la ruptura G4. Y no solo apoya la ruptura G4, sino que incluso hay algunas variantes con el peón en H3, donde las blancas juegan H3 para dificultar G4. Y pues, luego el peón viene a G4, un peón viene a G3, hay sacrificio del alfil por ese peón de H3 muy interesante en algunas posiciones. Todo eso lo explico en la mencionada clase de ajedrez para los que os interese la India de rey o entender sencillamente mejor este tipo de posiciones. Es decir, el cambio de alfil de casillas blancas ha sido un éxito estratégico para las blancas una vez que llegamos a este tipo de centro, una vez que llegamos a esta posición. El blanco no tiene su alfil malo y al negro le falta un alfil muy importante que, como digo, tiene influencia en casillas del flanco de rey, incluida E6, que también es importante porque cuando jugamos F5 con negra debilitamos esa casilla. Así que esa es la clave de la idea de las blancas, sí. El negro juega H6, la idea es controlar caballo G5 para entrar a E6 una vez que se juegue F5, es decir, H6 en realidad es una jugada preparatoria del avance F5 para evitar que el blanco pueda jugar caballo G5, y ahora es el momento de hacer caballo D2. No se podía esperar el blanco porque las blancas quieren contestar con F3 al avance F5. Por dos motivos, no solamente por defender el peón de E4, sino principalmente para darle una salida al alfil hacia F2 si ese peón sigue avanzando a F4. Por eso es importante, lo vemos aquí, caballo de 2, las negras ya rompen y las blancas juegan F3. De manera que ante F4 el alfil va a mantenerse, va a encontrar refugio en F2 y además va a estar en una diagonal importante porque... Y este es un elemento muy importante, el blanco decíamos que va a jugar en el flanco de dama, el blanco va a jugar en el sector donde tiene la ventaja de espacio, pero ¿cómo va a jugar? ¿Qué es eso de qué va a jugar? Vamos moviendo las piezas, va a jugar, pero ¿qué va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es buscar principalmente la ruptura C5, aunque, muchas veces con B4, aunque hay algunas otras ideas basadas en general en la expansión de esos peones del flanco de dama. Las negras juegan ahora rey H7, prefieren tener ese rey, bueno, permitiendo algunas veces torre G8, incluso a veces el caballo podría ser el que maniobrara por esa casilla, aunque principalmente en esta posición la jugada rey H7 la vamos a entender mejor al ver la siguiente jugada. Rey H7 sirve para defender en esta posición el peón de H6 y poder maniobrar con el alfil buscando el cambio de alfiles de casillas negras. Se sabe que en estas posiciones el alfil de las negras, que normalmente podemos decir, bueno, pero es el alfil del fianchetto, es un alfil defensivamente importante. Sí, pero el blanco no ataca tanto por ese sector como para necesitar defensores. Es el negro el que ataca en realidad y el cambio de ese alfil, que algo torpe, puesto que choca con su centro, bueno, puede ser un cambio interesante, sobre todo por el alfil de casillas negras de las blancas, que juega un papel importante a nivel defensivo de su propio rey y también, como estamos diciendo, propiciando oportunidades en el flanco de dama. El blanco juega caballo C3, las negras vienen con esa maniobra, pero enseguida viene alfil F2 para que alfil G5, que en realidad se acaba produciendo, no amenace el cambio de alfiles. Y en este momento el blanco ya juega B4. Las blancas están listas para jugar C5, para continuar su expansión de peones en el flanco de dama, como es temático en estas posiciones, y las negras deciden, antes de que vaya a ser que el blanco también quite el caballo, que podría ser una vez que ha hecho B4 que quiera jugar caballo B3 y ese alfil quede ahí sin apuntar a ningún sitio. Entonces, antes de que eso ocurra, juega alfil por D2, dama por D2 y F4, cerrando el flanco de rey y ya con ideas de, bueno, de proseguir el ataque buscando una ruptura G4. El problema de las negras, que ya se han cambiado dos piezas menores, en general en este tipo de posiciones a las blancas les interesan los cambios, puesto que el ataque de las blancas en el flanco de dama puede funcionar igualmente si no hay muchas piezas, pero el ataque de las negras en el flanco de rey, el destino, el objetivo del ataque de las negras en el flanco de rey es el rey, es un ataque de mate al rey de las blancas. Si van desapareciendo piezas del tablero va a ser mucho más difícil conseguirlo. Así que bueno, el blanco llega ya con C5, las negras juegan caballo F6,
Torre de AC1, por supuesto, el blanco querrá en algún momento abrir la columna y, bueno, suele ser muy típico jugar un caballo B5, entrar por C7 con el caballo por la torre. Si es con el caballo, luego puede llegar a E6, que es muy interesante. Y de hecho, de ahí que venga dama D7, que no solo conecta las torres, sino que controla el salto caballo B5. También, por supuesto, pone un ojo en el flanco de rey. Las blancas juegan dama E2. La idea es insistir en jugar caballo B5 y las negras juegan A6. La idea es evitar de nuevo caballo B5. Pero esto permite crea el punto de ruptura B5 que las blancas aprovechan inmediatamente, ya que quieren progresar en ese sector del tablero y lo están haciendo. Mientras que el ataque de las negras todavía se ve bastante lejano. Sí es cierto que las negras juegan G5 buscando ya las ideas con la ruptura G4, pero el blanco no se cree nada. Caruana dice: no me creo tu ataque en el flanco de rey, pero sí que creo en mis posibilidades en el flanco de dama. Llega a G4, el negro está en su obligación de intentarlo, y las blancas, que abren la columna B apuntando a B7, después de A por, la torre entra en B7. Y el negro, y esto es muy típico, cuando ha llegado con un peón en G4, un cambio en F3 no consigue mucho. El sacrificio típico, este es un sacrificio típico en este tipo de posiciones, llegar con el peón a G3, sacrificando un peón, pero intentando que se despejen columnas para llegar al rey de la blanca. Lo que ocurre es que aquí, insisto, hay menos piezas, no hay muchas piezas, y Caruana no se acaba de creer el ataque. El negro intenta cambiar la pieza más activa de las blancas, pero el blanco viene con C6, llegando con un peón a sexta, un peón que está protegido, un peón que bloquea al peón de C7, que se convierte en una debilidad todavía mayor, y un peón que para los finales está a tan solo 2 casillas de coronar. El valor estratégico del peón en sexta es muy importante. Las negras juegan dama de 8, y esta jugada es quizá la más difícil de la partida, o a mí me lo ha parecido, ¿no? Esta ruptura en F4 resulta difícil de hacer cuando se supone que es el negro el que está jugando en el flanco del rey. Sin embargo, es importante ganar en posibilidades. El rey de las negras al final también está débil, la dama alcanza buenas posibilidades y el negro está ligado con sus piezas a la defensa del peón de C7, lo que hace que no le resulte tan fácil de pronto pasar hacia el flanco del rey. Si tiene caballo G6, el alfil se retira. Si este caballo viene en algún momento a E5, vendrá alfil por E5. Así que el negro viene con la dama precisamente buscando proteger esa casilla. Pero viene torre F1, todavía caballo E5 no vale por alfil por E5 y no se puede comer con dama, porque la dama está defendiendo al peón de C7. Insisto, si en esas posiciones vienes con el peón, van a quedar muy buenas posibilidades de jugar D6 en algún momento por parte de las blancas. Torre C8, ahora sí, defendiendo el peón de C7 y amenazando caballo E5, que de alguna manera es obtener una gran casilla para el caballo, que daría un caballo negro centralizado, algo que las blancas no quieren, y por eso juegan torre F5. De nuevo a caballo E5, vendría un alfil por E5 y ya no hay dama por E5, que sería lo que el negro en todo caso está buscando. Por eso ha jugado torre C8 para liberar a su dama y poder jugar dama por E5 en esas posiciones. Caballo G8, te quiero cambiar la torre y entrar en E5, pero dama F3, y si me quieres cambiar la torre, ¿cómo ocurre? Mi dama viene a clavarte ese caballo, a controlar también E5 y a atacar la torre de C8, con lo cual los planes no lo sé, pero los planes de las negras desde luego no funcionan. Torre de 8, hay que quitar esa torre amenazada, y ahora el blanco, la pieza que no está haciendo nada en la posición, que es ese caballo, brillantemente viene a acercarse al flanco del rey, pone un ojo en casillas como D4 o F4, el negro desde luego viene a defender G6 y evita que el caballo venga por D4, aunque más atractivo para las blancas es llegar con el caballo a F4 y poner presión en G6. No obstante, el negro puede traer el otro caballo, pero ahora ya vemos que se deja de defender el peón de C7. Es cierto que la dama está atacada y por eso se retira. Y ahora, después del cambio caballo por alfil por, el negro juega torre F8 y entiende que bueno, que lo tiene todo controlado, que todavía no podemos hacer torre por C7 porque está este alfil, pero ¿qué es lo que ha pasado por alto en esta posición Smirnov? Pues ha pasado por alto que llega brillantemente alfil
por H6. Un sacrificio realmente sorprendente, porque ¿qué ataque hay en esta posición? Bueno, pues la clave de todo es que después de dama por H6 viene torre por C7. ¿Y cómo defienden ahora las negras ese caballo? Pues no parece tan difícil. Torre 8, pero ¿cuál es la brillantez que escondía Fabiano Caruana? Que aquí tiene E5 y cuidadito, que si captura mi peón va a venir a D6 y esos peones pasados van a ser terribles. Si van a ser terribles o no, estás a punto de descubrirlo, porque después del cambio de dama las negras juegan rey G6. ¿Y cómo acaba, cómo culmina esta brillante partida Fabiano Caruana? Magnífico. Torre por E7, sí señor, porque después de torre por E7 viene C por D6 y esto, bueno, ni siquiera al de D5 le hacen falta, nada más que con esos dos peones de C6 y D6 en la sexta fila resulta que la torre negra no puede parar a esos peones que avanzan en equipo hasta convertirse en dama, en una, en dos o en tres damas si hace falta, ganando la partida. ¡Qué brillantez absoluta! Ahora que si os gustan las partidas brillantes, no os perdáis la inmortal de Kasparov contra Topalov, que eso es algo increíble. Y como siempre digo, si te gusta pasar un rato divertido y aprender un poco de ajedrez, no olvides suscribirte al canal, que te estamos esperando. Un abrazo, amigos, nos vemos en el próximo vídeo.